que nos podamos conectar los hermanos más posibles, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir estando unidos, Señor. Te pedimos, Señor, que des sabiduría a nuestros hermanos que están aquí en tu casa, Señor, a nuestro hermano Alberto con las transmisiones, a Leo con las proyecciones, a Pau con la música, Señor, a nuestro pastor, Padre, con la enseñanza, Señor, que tú pongas palabras en su boca, Señor, para que lleguen a nuestros corazones, Señor, y a mí nuevamente, Señor, te pido que me des sabiduría, Señor, para guiar los cantos, Señor. Sé que no tengo el instrumento adecuado para ello, Señor, pero tú sabes que lo hago de corazón, Padre mío. Sé con nosotros en este momento, Padre, cuídanos y protégenos durante este servicio, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con un coro. Vamos a entonar Sofonías 3:17, el cual nos recuerda que Dios es poderoso y está a nuestro lado. En la entrada. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti. Con alegría callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti. Con alegría callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Bien, hermanos, amén. Vamos a entonar el siguiente canto, Cielo es. Sabemos que es el lugar que el Señor está preparando para nosotros. Vamos a entonarlo con cariño. Cielo es un precioso lugar, lleno de gozo y paz. Yo quiero ver a mi Jesús. Cielo es un precioso lugar, por eso digo, cielo es precioso lugar, lleno de gozo y paz. Yo quiero ver a mi Jesús. Cielo es un precioso lugar, por eso digo. Gracias, hermanos. Vamos a darle el tiempo a nuestro pastor con la enseñanza de esta tarde. Muy buenas tardes a todos, allá en casa, aquí presentes, ¿verdad? La verdad es que es un privilegio y un gozo poder una vez más estar compartiendo la enseñanza, la palabra, aunque sea a distancia, aunque sea a través de medios electrónicos, siempre es un privilegio, ¿verdad? Cuando uno comparte alguna clase con alumnos del instituto, ahora que el instituto es virtual, siempre uno tiene una cierta injerencia, ¿verdad?, en los alumnos, pero la verdad es que hay una retroalimentación porque uno les puede preguntar, ¿verdad?, a ver si están poniendo atención. No puedo hacer lo mismo con ustedes, ¿verdad? Están un poquito más a distancia, pero yo espero que realmente hagamos lo posible por entrar en esa dinámica de no perdernos el hilo de la enseñanza. Y como lo dije desde la vez pasada, estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el privilegio enorme que está señalado en esta carta, esta epístola de Pedro, y donde realmente nos hace partícipes
precisamente de ese gran privilegio que es servir a Dios como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí es donde entramos usted y yo. Dios nos ha señalado a nosotros como sacerdotes, y si bien no conocemos ningún sacerdote o no hemos visto el oficiar de un sacerdote del Antiguo Testamentario, tenemos pasajes claves en la Escritura que nos demuestran cuál eran las características de un sacerdote y qué es lo que hacía dicho sacerdote cuando entraba y ministraba en el templo que se había erigido en aquel entonces. Así que la vez pasada pudimos hablar de la introducción y hablamos de una sola característica. Esa característica tiene como finalidad, obviamente, el oficio sacerdotal, y esto implica, pues obviamente, el poder ministrar, ¿verdad? Dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 10 en adelante: mas vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, está haciendo un antes y un después, y esta porción de la Escritura que nos muestra el antes y después de las cosas, nos instala en ese camino de privilegio que Dios ha elegido para sus hijos. Y usted que ha nacido de nuevo, es obviamente indispensable que conozca realmente cuáles son las características y las funciones, que es otro tema que trataremos más adelante, de un sacerdote, porque Pedro está haciendo una comparación de lo que era un sacerdote con lo que debe hacer un sacerdote, obviamente, en este nuevo pacto, y que obviamente conlleva a una bonita responsabilidad. Y la vez pasada hablamos de la primer característica: elegidos por Dios, y solamente tocamos un texto del capítulo 28 del libro del Éxodo, y donde hablamos de que no había ni un casting, ni había un contrato de por medio entre Dios y su pueblo para elegir, ¿verdad? Sino que de manera soberana Dios los eligió a los levitas, a la familia de Aarón, y de ahí en adelante nosotros también de manera soberana hemos sido elegidos para venir y participar como sacerdotes santos elegidos por nuestro Dios. Así que tendremos que entrar a una segunda característica. Y esta segunda característica tiene que ver precisamente con la limpieza, ¿verdad? Ahora, ahí está una pequeña ilustración intentando representar a lo que un sacerdote de aquel entonces tenía que hacer. No podía llegar un sacerdote y entrar así como si nada y empezar a hacer las cosas. Había unos ciertos rituales, y entre ellos uno de limpieza que implicaba llegar a un lavacro o a una especie de pileta, digámoslo de esa manera, adornada, donde el sacerdote tenía que simbólicamente lavar sus faltas antes de poder llegar y entrar u oficiar cualquier asunto que tuviera que ver con el templo y con las ofrendas. Pero esa manera de representar la limpieza, pues nos hace un hincapié de que todos y cada uno de nosotros necesitamos ser limpiados. Ahora quiero que me acompañen por favor a Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Versículo 6. Dice la Escritura de esta manera. ¿Estamos ahí? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, ¿y qué hizo? Los lavó con agua. Ahora, aquí hay algo muy representativo. ¿Por qué? Porque esta es la consagración, esta es la manera de poder realmente presentar a una persona que había sido elegido de manera soberana de parte de Dios. Así que Moisés pasa obviamente a Aarón y a los suyos, a sus hijos, para que pudieran ser lavados. Y esto realmente, insisto, es representativo, porque el agua representa la limpieza que se adquiere
como cuando nosotros vamos a tomar un baño, una ducha, ¿verdad? Después de una jornada de trabajo, obviamente el agua y el jabón hacen maravillas en nuestro cuerpo, pero cuando se trata de esta porción representativa, está hablando de la importancia que debe haber en la parte espiritual, y los levitas eran una tribu que realmente se destacó por su furor, su arrebato, por su modo sanguinario de actuar, porque en el corazón de todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que es algo similar a lo que ellos hicieron. Su furor a veces se anteponía, como al nuestro, ¿verdad?, a los asuntos legales, y nos arremetemos en contra de las demás personas, y eso realmente estaba también en la vida de estos hombres en particular. Si bien era una tribu, también como una familia unida, se unían para lo malo, y esta tribu, los levitas, se destacaba precisamente por ese arrebato y ese furor. Así que cuando Dios los llama y Dios los toma para su servicio, primero tienen que ser lavados, tienen que ser limpiados de esa manera de vivir pecaminosa. Ahora, lo que encontramos en Génesis 49, fíjense bien, no se pierda esta porción de Levítico, vamos a regresar, pero quiero que me acompañen por favor a Génesis capítulo 49, versículos 6 al 7. Dice la escritura de esta manera: Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio, 6 y 7. Dice en el 6: En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, hablando de los levitas, mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y yo los aparté de Jacob y los esparcí en Israel. Ahora, esta es realmente la maldición, y esto suena bastante fuerte, porque estas son las palabras de la profecía de Jacob a sus propios hijos. Y Jacob, recuerden, tuvo 12 patriarcas, entre ellos los levitas, pero de manera particular a los levitas, en vez de darles una bendición, les da una maldición, ¿verdad? Profetiza de manera correcta, porque estos hombres habían sido fieros, habían sido arrebatados, le habían quitado la vida a un montón de gentes, porque simple y sencillamente tomaron venganza por su propia cuenta y no contaron con la soberanía de nuestro Dios, que Dios es justo, y ellos hicieron justicia en sus propias manos. Así que no eran una perita en dulce, ¿verdad? No es fácil hablar de esta realidad cuando realmente representa la realidad de todos los seres humanos antes de poder fungir como sacerdotes espirituales, que podamos ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Pero estos hombres, como muchos de nosotros, realmente tenemos a cuestas una maldición en nuestra propia vida debido al manejo incorrecto de nuestras emociones. Hay gente que se arrebata hasta por 10 pesos que no le dan de cambio de manera correcta, y hace un tianguis, ¿verdad? Hace un momento demasiado efusivo, demasiado bochornoso, que pasa de la pena a la vergüenza, porque lejos de exigir que le devuelvan un cambio correcto, que está en su derecho, digámoslo de esa manera, el método, la manera de actuar, el arrebato no es lo correcto. Y no solamente esa parte de nosotros los seres humanos, sino que cada uno de nosotros realmente representa una manera equivocada del manejo de nuestras emociones y de nuestro débil carácter. Así que, como estos hombres habían tomado venganza por su propia cuenta, realmente Dios los había señalado como algo que tenía sobre su propia cuenta una maldición. En su consejo no entra en mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero. Realmente Dios no aprueba nuestra manera de actuar en ningún momento. Dios la reprueba cuando nos arrebatamos, y eso realmente es algo que tenemos que considerar antes de poder servir a nuestro Dios, porque necesitamos ser limpiados, ¿verdad?
¿verdad? Y esto es lo que estaba haciendo Dios cuando Dios los había señalado. Así que si regresamos por favor a Levítico, capítulo 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahora, insisto, es un texto pequeño, pero es muy representativo de lo que necesitamos cada uno de nosotros. Esa representación simbólica del lavamiento no era un baño literal lo que se daban ahí los sacerdotes, pero era una necesaria representación que a ellos mismos, cada vez que querían hacer algo en torno al servicio de Dios, tenían que llegar hasta ese lavacro y hacer un ritual para recordarse a sí mismos que antes de acercarse a Dios, gracias hijo, tenían que hacer lo propio, tenían que lavarse, tenían que reconocer sus faltas delante de Dios y obviamente pedirle a Dios el perdón de sus pecados. Si nosotros no hacemos eso, realmente estaríamos intentando servir a Dios con manos sucias, y esto realmente es representativo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos limpieza. Los levitas son una tribu pecaminosa que requiere que sean limpiados, pero principalmente de sus faltas a Dios. Ahora quiero que me acompañen por favor a Juan 13, verso 8. Juan 13, verso 8. Y lo que está proponiendo Pedro realmente está hablando de que si nosotros somos sacerdotes, nosotros mismos también tenemos la misma necesidad como los levitas. Fíjense bien, Juan 13, 8 dice lo siguiente: pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Esto es Cristo intentando lavar los pies de sus discípulos, y aquí vemos, digo intentando, ¿verdad? Porque Pedro se defiende, dice, no me lavarás pues los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón, cambiando de parecer, ¿verdad? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. A lo que responde Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Bueno, esta porción que retrata literalmente lo que muchos teólogos llaman el lavamiento de los pies, que es una clase magistral para Pedro y los discípulos de humildad, bueno, no solamente tiene que ver con eso, sino que las palabras de Cristo están exaltando la obra regeneradora en nuestras propias vidas. Cuando usted y yo hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, tenemos que reconocer algo. En ese momento, toda la suciedad que había en nuestra vida pasada, como la había en los levitas, fue borrada. Desde el momento que Dios los eligió para que fungieran como sus sacerdotes, literalmente los lavó en esa pila o en ese lavacro, ¿verdad? De manera simbólica, porque allí simple y sencillamente se enjuagaban las manos y eso realmente los catapultaba para poder servir. Literalmente, Cristo, cuando vertió su sangre en la cruz, estaba lavando los pecados del mundo, incluidos los nuestros. Por eso realmente tenemos que reconocer que la misma obra que fue hecha en los levitas también fue hecha en Cristo Jesús a todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que reconocer que necesitamos la limpieza. Nadie acude a tomar una ducha si no se siente sucio. Y cuando nos sentimos realmente sucios es cuando nosotros acudimos a la ducha espiritual que puede lavar realmente nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús y que realmente nos posiciona como sacerdotes para servir a nuestro Dios. También los creyentes en Cristo somos limpiados de todos nuestros pecados cuando realmente reconocemos que Cristo es el autor de nuestra propia vida, hablando de la salvación que nosotros como pecadores requerimos. Ahora, esto es maravilloso. Fíjense bien lo que dice en Tito 2:24. Tito 2:24.
Dice de la manera siguiente, perdón, es primera, ya me confundí aquí de cita, ¿verdad? Es primera Timoteo 2:24. Y tampoco, primera Timoteo. No. A ver, Tito 3:5, por favor. No le puedo echar la culpa a la secretaria porque eso lo escribí yo, ¿verdad? Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí está hablando realmente Tito de esa cualidad de la limpieza que Cristo obra en nuestra propia vida desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y ahí es donde realmente nosotros podemos entender y vivir en propia cuenta el poder de la limpieza espiritual que puede hacer Cristo en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esta pequeña cadena o de eslabones espirituales que se van uniendo. No era casualidad que realmente de manera soberana Dios hubiera elegido a los levitas, sino que ahora, para que ese plan y proyecto divino tuviera un énfasis, realmente lo que Dios hace es limpiarlos. Y aunque en ellos fue de manera simbólica, también necesitaban depositar su fe en el agua de vida eterna, que es Cristo Jesús, para que sus pecados fueran borrados. Pero tenían el privilegio, a partir de ese lavamiento, poder servir y poder ministrar y poder ofrecer sacrificios aceptables a Dios, que pudieran obviamente llevar a sus hermanos en ese camino de alabanza a nuestro Dios y que comunicaran un mensaje completamente diferente. Es Tito 2:14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La purificación tiene que ser efectiva a través de la sangre de Cristo. No hay otra manera de poderlos limpiar. Así que todos necesitamos reconocer nuestras faltas. Si bien los levitas no calificaban por ser el pueblo más dócil, las personas más amables, los judíos más cariñosos, la verdad es que no eran así. Está descrita su biografía para reconocer que su camino era un camino como el de todos los hombres, pecadores, arrebatados, gente que toma venganza por propia cuenta, y eso obviamente estamos allí todos y cada uno de nosotros. Así que los levitas necesitaban comprender esa parte. Ahora quiero que por favor me acompañe a 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Para que nos quede más claro el punto a nosotros, dice lo siguiente de esta manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que lo que dice este texto realmente es que la gente, el común denominador de la gente es que somos necios y somos débiles en toda la expresión de la palabra, ¿verdad? Porque no se trata de fuerza física en este texto, sino la imposibilidad humana que existe para poder agradar a Dios con nuestros hechos. Eso ningún ser humano lo posee, ¿verdad? Aunque usted y yo nos portemos bien, no poseemos la facultad de agradar a Dios a través de nuestros hechos, porque los hechos humanos, lo que usted y yo debemos hacer para agradar a Dios, si no es en Cristo Jesús, realmente no tiene validez, porque ninguna persona puede justificarse por buenas obras, sino a través de la fe que debe estar ejercida en la única persona que puede limpiar nuestros pecados con su propia vida, y esto es Cristo Jesús. Así que Dios se tomó la molestia de elegir de entre las 12 tribus a la peor tribu,
a las personas más sanguinarias, a las personas que estaban catalogadas como malditas entre las 12 tribus, para que de ellas, de esa persona vil y menospreciada, pudiera Dios elegir un linaje de sacerdotes que pudieran servirle como tal. Así que en ese sentido Dios nos limpió como a los levitas de nuestra maldición y de nuestros malos frutos, ¿verdad? Porque para hacernos sacerdotes necesitamos ser limpiados para poder ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la gran diferencia. Ahora usted y yo, si hemos confiado en Cristo Jesús, si somos de ese real sacerdocio, de ese linaje santo, entonces podemos tener la firme confianza de que lo que hagamos en nombre de Cristo, de manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre será un sacrificio aceptable a nuestro Dios. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento, si un sacerdote no se limpiaba, si no se lavaba en ese lavacro, realmente perdía la vida. El sumo sacerdote, aunque solamente oficiaba una sola vez al año, corría peligro, ¿verdad? Si no hacía todo conforme al ritual, había peligro de muerte, y por eso su vestimenta inclusive llevaba unas campanas en la manera de olanes. Así que si en un momento determinado no se escuchaban esas campanas, ese hombre había perdido la vida. Así que había obviamente una complicación mayor en ese sentido para el sacerdote del Antiguo Testamento que para nosotros. Nosotros en Cristo Jesús tenemos un sacrificio plenamente aceptable, que fue la vida de Cristo, y ese mismo sacrificio nos pone a usted y a mí en un lugar tan especial para servir a nuestro Dios. Así que un sacerdote no solamente fue elegido, sino que también fue limpiado de sus pecados, como no fueron los levitas. Ahora, quiero entrar a una tercera característica, y esta tercera característica tiene que ver con el vestido. Es algo muy maravilloso poder seguir la narración en el Antiguo Testamento con lujo de detalle de todo lo que tendría que ser la vestimenta para el sumo sacerdote y para los hijos de Aarón, en este caso sumo sacerdote Aarón, y para sus propios hijos, una vestimenta muy especial que va desde arriba de la cabeza hasta literalmente los pies, ¿verdad? Porque tenía una serie de cuidados para poder vestirlos, y esto realmente también es muy representativo. No nada más era una cuestión de verse a la moda o de verse fashion, ¿verdad? Con tantas palabras modernas, o verse de etiqueta. No tenía nada que ver con eso, sino que detrás de esta vestimenta hay un simbolismo también, y ese simbolismo precisamente tiene que ver con una parte espiritual. Pero quiero que entremos un poquito en un detalle solamente en Levítico capítulo 8, versículo 7. Recuerden que estamos analizando 3 pasajes básicamente del Antiguo Testamento, donde están los detalles del cómo vestir, donde está la inauguración literalmente del oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento, y desde Malaquías una perspectiva de lo que debe ser un sacerdote y de lo que fue un sacerdote apóstata, ¿verdad? Así que Levítico capítulo 8, versículo 7 dice lo siguiente: después de lavarlos, que fue lo que vimos en el verso 6, dice en el 7, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con un cinto de efod y lo ajustó con él, ¿verdad? Y usted puede leer un poquito más abajo y habla del pectoral, del urim, del tumim, de lo que se ponía en la cabeza, la mitra, ¿verdad? Y cada una de esas cosas, desde la diadema, inclusive había una especie de calzoncillos de manta. Yo no sé cuántos conocieron gente que todavía vestía de calzoncillos de manta. Era algo como un pantalón pesquero para los que no tienen ni idea de eso, ¿verdad? Nada más que en vez de botones tenía unas cintas para amarrar y era de manta. Eso era un calzoncillo y era algo similar a lo que usaban los sacerdotes, y esto representa realmente algo muy importante. Hablando de los calzoncillos específicamente, es algo que cubre la desnudez, la vergüenza humana.
Desde que Adán cayó en pecado, lo primero que él y Eva hicieron fue cubrir su desnudez. Y sí, hablaba de las partes íntimas como tal, porque eso representa la suciedad en la que ha caído el ser humano después de que la conciencia tomó una conciencia, valga la redundancia, de estar fallando delante de Dios, y Adán y Eva se escondieron. Lo que hicieron fue intentar cubrir su desnudez con hojas de higo. Bueno, el sacerdote también tenía que cubrir su desnudez con una ropa especial de lino y que representaba precisamente la inmundicia. Ahora, esto realmente es algo más que importante, porque desde que el pecado entró al mundo, literalmente estamos desnudos como Adán y Eva, y estamos sucios como Adán y Eva, y estamos destituidos de la gloria de Dios como Adán y Eva. Si no nos acercamos a través de Cristo y de la vestimenta que Cristo nos ofrece, realmente no podemos servir a nuestro Dios. Y ser revestidos de vestimentas especiales, como en el caso de los sacerdotes, realmente representa a una persona renovada, regenerada, que ha sido cambiada por completo. Y ahí es donde realmente los sacerdotes tenían que enfatizar su propia vida y reconocer precisamente esa singularidad donde Dios les estaba realmente dando un privilegio enorme de ser unas personas completamente regeneradas. Ahora quiero que me acompañen a Éxodo 28, por favor. Versículo 42, y solamente veamos aquí algo relevante de lo que les hablaba hace un momento. Versículo 42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, literalmente hasta la pantorrilla, ¿verdad? Un poquito más, tal vez, no sabemos la medida exacta, pero estamos hablando de realmente la importancia que esto representaba, porque era cubrir propiamente su vergüenza. Y es que realmente tenemos que aceptar que nuestro pecado nos ha llevado a distorsionar las cosas. Desde la creación, cuando Adán y Eva fueron puestos en ese huerto, ellos no se avergonzaban por estar desnudos, porque no había ese pecado en el corazón del ser humano. En el momento que ellos pecan y fallan a Dios, en ese momento toda su vida se distorsiona. Todo lo bueno que Dios había creado tiene un sesgo completamente equivocado y pernicioso. Si bien hay cosas que son amorales, ¿verdad? Es como un cuchillo es amoral, no tiene en sí mismo el ser bueno, el ser malo, pero el corazón del ser humano lo puede llevar a usar como un arma para bien, si lo usa en la cocina, o si lo lleva fuera de la cocina y le quita la vida a alguien más, realmente se convierte en un instrumento que literalmente en la ley, ¿verdad?, está catalogado como un arma blanca, pero al final de cuentas es un arma si se malutiliza. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho el ser humano, ha inclinado las cosas, ha inclinado la balanza hacia el mal, y en ese sentido el sacerdote debería estar vestido inclusive con una ropa interior para cubrir su vergüenza, para que esto fuera quitado de en medio y para que realmente él reconociera la importancia de la necesidad que había en su propia vida de ser vestido de manera diferente. Ahora, esto obviamente representa también nuestra propia vida en Cristo Jesús. La idea es que tenían que verse diferentes. Ahora, cuando Dios eligió las vestimentas, usted, insisto, puede darle una recorrida a estos capítulos y darse cuenta lo detallado que era cada una de estas vestimentas. Y esto realmente tiene una manera de representar a Dios mismo, porque ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra, y esto implicaba que pudieran verse completamente diferentes. Yo sé que había materiales de mucho valor, ¿verdad?, como las piedras del pectoral, como la mitra de oro, ¿verdad?, la diadema de oro, incluso los bordados de hilo de oro, sí, pero va más allá que el material costoso. Tenían que verse de manera diferente, porque eran representantes de Dios, y lo que Dios realmente estaba obrando en sus vidas tipificaba algo completamente diferente. No es
como un traje de los de la actualidad, ¿verdad? De miles de pesos y de cierta marca, ¿verdad? Que le ponen a uno ahí en el frente de la cámara, ¿verdad? Y dice, bueno, trae tal vestido de tal diseñador y vale tantos miles de pesos. No es eso el caso. El caso es que estos realmente, los sacerdotes, tenían que verse completamente diferentes porque Dios estaba obrando en ellos una transformación. Habían pasado de ser una tribu maldita a elegidos por Dios, a ser lavados por Dios y ahora a ser vestidos por Dios para representarlo a Él de manera diferente. Fíjense bien lo que dice el Salmo 132, por favor. Salmo 132, versículos 9 y versículo 16. El 9 dice de la manera siguiente: tus sacerdotes se vistan ¿de qué? De justicia y se regocijen tus santos. Así que ahí estaban representados lo que Dios estaba obrando en la vida de estas personas. Dios les había declarado como justos, siendo una tribu rebelde, furiosa, maliciosa, perniciosa, los estaba declarando como justos. Y esa es la manera en que Dios quiere vernos a nosotros, vestidos de justicia, haciendo lo correcto. Pero la vestimenta pues tenía una manera de representar lo que Dios estaba obrando en sus vidas. Ahora el verso 16 dice lo siguiente: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Dicho de otra manera, esta manera en que Dios estaba destacando la vestimenta de los sacerdotes representaba la obra de Dios mismo en la vida de cada uno de ellos. La verdad es que estos hombres no merecían tal privilegio como nosotros tampoco lo merecemos. Nosotros somos pecadores, viles, menospreciados, que hemos sido vestidos con los instrumentos de justicia como los levitas para fungir realmente como sacerdotes de nuestro Dios. Primero los Corintios 1:30, lo leímos hace un momento, pero quiero que me acompañen por favor a Efesios 6:11. Efesios 6:11, donde realmente hay una alusión a un tipo de vestimenta diferente, de una obra diferente, de lo que Dios hace realmente en la vida de una persona cuyo corazón se arrepiente y reconoce a Cristo como su Salvador, y donde nosotros podemos realmente descubrir la manera nueva de vestirnos. Aquí hace una alusión a la armadura. Y esa armadura, bueno, no solamente tiene que ver con la nueva vida, sino con la protección que debe haber en nosotros, pero hay algo distintivo. La vida de un creyente tiene que estar preparada para enfrentar la lucha espiritual y tenemos que vestirnos como tal. Ahora fíjense bien lo que dice en el verso 6:11 de Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dicho de otra manera, Dios nos quiere vestir y nos está vistiendo en Cristo Jesús cuando realmente nosotros advertimos la necesidad que tenemos de vestirnos para poder servir a nuestro Dios. Y tenemos que cubrir obviamente nuestra desnudez, tenemos que cubrir nuestro pecado para poder servir a nuestro Dios. Somos llamados a vernos diferentes y a representar a Dios en este ministerio que tenemos como sacerdotes. Gálatas 3:27, fíjense bien, ya que estamos cerca aquí de Efesios, Gálatas 3, versículo 27. Fíjense bien, dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora somos revestidos de Dios y Él nos vistió con los vestidos completamente nuevos, con vestimentas nuevas, pero en Cristo Jesús, y cubrió a sí mismo nuestra desnudez. Lo primero que hizo Dios con Adán y Eva después de que pecaron fue precisamente vestirles, y les vistió con pieles, haciendo alusión a la salvación,
que se podría obtener a través del sacrificio del Cordero y los vistió de esa manera. Pero a nosotros en Cristo Jesús realmente somos revestidos, no con pieles como Adán y Eva, no con ropas distinguidas como los sacerdotes de Aarón, sino que realmente a nosotros en Cristo Jesús somos revestidos. Nos ha puesto realmente una vestimenta completamente distintiva de las demás personas, porque la obra de Cristo en nuestras propias vidas ha cubierto nuestro pecado, ha tapado nuestra desnudez, ha cubierto nuestros pecados, y lejos de ser pieles, realmente lo ha cubierto con la sangre de Cristo para darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos, la libertad de poder servir a nuestro Dios como Dios quiere que le sirvamos. Así que seguiremos ahondando en estas cualidades de las características de un sacerdote, pero quiero dejar el tema aquí en esta tarde para que usted y yo reflexionamos en esta pequeña cadena de eslabones que nos conectan realmente en esta hermosa privilegio de ser sacerdotes espirituales para nuestro Dios. Y no me cansaré de repetir y de repetirnos a cada uno de nosotros la obra que Dios quiere realmente para cada uno de nosotros. Fíjense bien, quiero terminar una vez más leyendo el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 4 y 5, por favor, ayúdenme a leerlo. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Llegaremos al punto de hablar acerca de la función sacerdotal. Pero antes de poder conectar esa función sacerdotal, tenemos que ver con lujo de detalle precisamente las características de los sacerdotes, para que usted y yo nos vayamos perfilando en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que debe usted y de lo que debo yo hacer para nuestro Dios. Pero quiero terminar con lo que dice en el verso 4, acercándonos a Él, hablando de Cristo. Todo comienza aquí. Todo se origina a partir de que usted y yo nos acercamos a Cristo. Vienen estos privilegios de ser llamados sacerdotes, de ministrar para nuestro Dios sacrificios aceptables. Pero entendamos lo siguiente: hoy por hoy, si usted ha depositado su fe en Cristo, usted ya se ha acercado, y todo comienza con esa cercanía. En Cristo Jesús tenemos un abanico de posibilidades de hacer las cosas para honra y gloria de nuestro Dios. Esa es la misión de nuestra vida. No podemos olvidarla. La misión de vida de cada uno de nosotros es dar gloria al nombre de nuestro Dios. Y ahí es donde empieza todo, porque cada uno de nosotros tenemos que conectarnos con nuestro Dios, porque esa es la obra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que todos y cada uno de nosotros tenemos que recordar cuál ha sido precisamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Todos tenemos un propósito, y ese propósito se conecta precisamente con nuestro Dios para poder darle gloria a su nombre. Eso es a lo que somos llamados. Pero todo comienza con acercarnos a Él. Yo no sé si usted ya se ha acercado, pero si no se ha acercado, yo le invito a que por fe deposite su corazón en las manos de Cristo, en aquel quien puede vestirle, en aquel quien puede limpiarle, y en aquel que realmente quiere elegirle a usted para que forme parte de este linaje santo, linaje especial, y que a través de la obra, como lo hizo con los levitas, usted sea parte de ese linaje santo. Así que yo quiero dejarle con esta reflexión, y los que ya nos hemos acercado a Cristo como nuestro Salvador, no olvidemos para qué estamos aquí en la tierra. El propósito de nuestra vida tiene que darle gloria a Él, y eso es donde todo comienza, con nuestra cercanía con Él, y en este abanico de posibilidades que estamos intentando rescatar y haciéndonos conscientes de por qué estamos aquí. Y tengo que recordar lo siguiente: la iglesia existe simple y sencillamente para estimular precisamente esta función sacerdotal aquí en la tierra. Hoy por hoy,
los llamados, los sacerdotes espirituales, los sacerdotes del nuevo pacto, tenemos que hacer la labor de los sacerdotes antiguo testamentario, donde realmente conocemos lo que esto implica y obviamente para allá vamos en el estudio, pero que nuestro corazón realmente se anime y se desafíe a buscar a nuestro Dios de esa manera. Oramos, por favor. Dios, hoy te damos gracias porque podemos a la luz de tu palabra darnos cuenta de la importancia que había, Dios, en estos personajes de esta tribu de Leví, cuya elección soberana tuya, Señor, los hizo estar en un lugar de privilegio tan inmerecido como hoy lo estamos nosotros, Señor. Agradecemos dicho privilegio y rogamos de tu fortaleza, Señor, para cumplir, Dios, con lo que tú tienes planeado en nuestra propia vida. Ayúdanos, no solamente a esta iglesia, sino a cualquier persona que realmente deposite su fe en Cristo Jesús, a fungir como sacerdote elegido por ti. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. No se pierda de del seguimiento que estamos haciendo de este tema, pues usted lo puede ver ahí también en pantalla, ¿verdad? En grabación, pero vale la pena estar en tiempo y forma dando seguimiento. Dejamos con un canto y de esa manera somos despedidos. Bueno, familia, gracias al Señor por la enseñanza del pastor. Vamos a entonar un canto. Él me ha dado la paz. Es una afirmación que el Señor nos hace ahorita en estos tiempos, donde Él nos ha estado cuidando y nos ha estado protegiendo. Me ha dado la paz, emoción y perdón, y una dulce quietud que ya inunda mi ser, y es por eso que canto con un gozo sublime al amor que redime de mi Señor Jesús, y es por eso que canto con un gozo sublime al amor que redime de mi Señor Jesús. Él me da protección y me da de su amor, y conmigo estará por la eternidad. Un gozo sublime, sublime, al amor que redime